El Evangelio es la fuerza de Dios que nos conduce a la salvación y está disponible para todos aquellos que ponen su fe en Él. Devocional del Día, con el pastor Islandes Lozada Alvira. Por eso venimos en días como hoy a exaltarte a ti, proclamando que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Señor, eres nuestro refugio, Padre. Y yo encomiendo cada una de estas vidas, Señor, en tus manos. Manifiesta tu gloria, tu bondad, Padre, tu misericordia. Ayúdanos a entender los tiempos, Señor, a saber que tú estás ahí, Señor, que nunca nos abandona, Padre, sino que en esa gracia maravillosa tú nos sustentas con tu amor, con tu gracia y tu bondad, Padre. Enséñanos a correr a ti, a esperar en ti, Padre. Que tú, Señor, nos sostiene, que tus promesas son maravillosas y que en medio de todas las cosas, Señor, veremos la manifestación de esa gracia en nuestras vidas, en nuestra familia y en todos aquellos, Padre, que esperan en ti, mi Dios, mi Rey. Qué bueno, qué grande eres tú, Señor. Muchas gracias. Enséñanos tu palabra, Señor, que por ella seamos edificados, Padre, y que cada día, Señor, podamos afirmar nuestro corazón en ti, en tu palabra, Señor, y ver, Señor, la manifestación de tu gloria en todo lo que emprendemos, Padre. Muchas gracias. Te alabo y te bendigo, mi Dios, mi Rey. Muchas gracias. Gracias y paz para ti, mi hermano, mi hermana, que la gloria de Dios sea sobre ti y en medio de todas las cosas podamos ver en esa manifestación del Señor y sobre todo, mi hermano, mi hermana, que podamos proclamar esa presencia de Dios en nuestro corazón y en nuestra vida. Definitivamente es lo mejor que podemos hacer. Hay un texto que estaba pensando en estos días y hay muchas cosas que Dios me ha venido hablando y es la presencia de Dios, la manifestación de Dios en los momentos más difíciles de nuestra vida. Y hay un texto que está en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 16 y 17. Es levantarnos en medio de las dificultades, de los problemas y cuando las cosas son adversas. En este caso, y un poco del contexto que habla este versículo, es que Pablo está siendo enjuiciado en Roma y está siendo condenado por algo que por la religión o porque muchas cosas nos persiguen y él no fue exento de eso. Escuche como dice, y me parece que él abre el corazón, pero deja unas grandes verdades para cada uno de nosotros. Segunda Timoteo capítulo 4, versículo 16 y 17. Dice, la primera vez que fui llevado ante el juez, nadie me acompañó. Todos me abandonaron. Que no se les tome en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas a fin de que yo pudiera predicar la buena noticia en toda su plenitud. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Es interesante porque normalmente nosotros esperamos que en momentos críticos de nuestra vida alguien nos dé una palabra, alguien nos diga, mire, estoy orando por ti, alguien nos tienda la mano. O al menos alguien, voy a tomar una frase del Antiguo Testamento en una de las versiones de la Biblia, cuando Dios está buscando a alguien que interceda por su pueblo. Y en una de las versiones dice alguien que saque la cara por él. Pero hay momentos que, como lo está expresando el apóstol Pablo, no hay absolutamente nadie que nos ayude. Y esto es la expresión que está diciendo la palabra. A no dejarnos vencer, porque creo que la principal compañía que nosotros podemos tener es justamente la compañía del Señor. Entender esto es bien interesante, porque en medio de las pruebas y dificultades es donde vamos a evaluarnos a nosotros mismos, qué tanta presencia de Dios tenemos, qué tanta confianza tenemos en Dios. Obvio, nos asustamos. ¿Quién no tuvo susto el lunes cuando hizo ese temblor tan terrible, tan tremendo? Creo que todos, al menos donde fue fuerte el temblor que sucedió, el terremoto, como dicen en algunos sectores, y nos hace sentir la fragilidad que nosotros tenemos, pero en medio de las exclamaciones que a veces decimos, que es interesante porque hay gente que, a veces estoy al lado de gente que dice ser atea, pero se acuerdan en esos momentos de que hay un Dios todopoderoso. Y creo que si personas que están desconectadas de Dios, que no tienen conocimiento de Dios,
claman a ese Dios todopoderoso, cuánto más nosotros. Y creo que en todos estos momentos nos hace recordar lo frágiles que somos, pero también las situaciones que pueden vivir en cualquier momento. Cuando comprendemos Dios, que somos pertenencia de Dios y que Dios quiere manifestar todo lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, podemos sacar provecho de todas las situaciones que vivimos. Y pienso que muchas veces Dios nos mete en esas situaciones, uno, para que seamos luz en medio de la oscuridad, en medio de la angustia, en medio de todas las cosas, y dos, para demostrarnos que Él no nos suelta, no nos desampara. Y algo que yo siempre invito ante todas estas situaciones es que comprendamos que somos pertenencia de Dios. Que si vivimos, vivimos para Él y seguimos haciendo su obra, poniendo nuestra confianza en Él. Y si tenemos que partir, tenemos la plena certeza, y Pablo lo expresa en algunas ocasiones, que Él quisiera más bien partir y gozar de todas las bendiciones que Dios tiene preparado para aquellos que esperan en Él. O permanecer aquí cumpliendo la tarea que le ha sido asignada. Y creo que este texto justamente lleva a una reflexión en cuanto a lo que realmente nosotros debemos comprender y entender y proclamar, que somos pertenencia de Dios. El testimonio del apóstol Pablo revela que optó por dos opciones bien interesantes para no desfallecer en medio de las circunstancias, en medio de una situación extrema, una adversidad que estaba pasando. Un poco los historiadores difieren un poco en cuanto al juicio que le estaban haciendo según el contexto de este pasaje. El consenso pareciera indicar que el apóstol se refiere en su primera audiencia en Roma. Y la iglesia sufría en ese tiempo una persecución muy fuerte. Y bajo las órdenes de uno de los emperadores más difíciles, más crueles que hubo en ese tiempo en el Imperio Romano, y justamente fue Nerón, que inclusive quemaba a los cristianos para alumbrar sus patios. Fue una época muy oscura, pero que en medio de todas las cosas Dios manifiesta tu poder. Y por eso es tan interesante lo que está diciendo el apóstol Pablo, y nos dejó escrito para nuestra bendición. Y él lo expresa, y yo me identifico mucho con lo que dice también ahí en segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Escuche cómo dice, lo voy a leer en la traducción, nueva traducción viviente, del versículo 7 al versículo 9. Escuche cómo dice. Si tienes una Biblia, están anotando los textos, escríbalo, analícelo, léalos durante el día y verá que va a traer luz y confianza a tu corazón. 2 Corintios 4, 7 al 9, dice: ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen un gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Porque por todos lados, dice la palabra, nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Si usted mira con un tiempo más detallado lo que el apóstol Pablo está expresando en estos 3 versículos que leo, al menos ahí de 2 Corintios capítulo 4, versículo 7, hace entender cosas bien interesantes. Hay un tesoro en el corazón de sus hijos, tuyo, mi hermano, mío, que no es de nosotros, pero también nos hace entender, como dice, que nosotros somos como frágiles vasijas de barro, como dice esta versión, pero esas frágiles vasijas tienen un tesoro maravilloso. Y como está expresando justamente este versículo 7 en esta versión, dice: esto deja bien claro que nuestro poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. Esto nos hace entender, mi hermano, mi hermana, que aunque pasemos por momentos difíciles, Dios no nos va a abandonar. Hay algo que Dios cuida, que colocó dentro de ti, dentro de mí. Y a no ser que sea el cumplimiento de un propósito de Él,
vamos a permanecer firmes, y aunque y me fascina la lista que hace ahí en el versículo 8 de este precioso pasaje de 2 Corintios 4:8, dice: por todos lados nos presionan las dificultades. ¿Quién no tiene problema? ¿Quién no tiene angustia con todo lo que ha pasado? ¿Quién no ha sentido dolor en el corazón? ¿Quién no ha orado diciéndole: Señor, por favor, ten compasión de tus hijos, de tus hijas, de este pueblo, Señor, que está pasando dificultades, Señor? Al menos una oración, un clamor. Creo que eso nunca ha faltado en nuestro corazón y en nuestra vida. Y no necesitamos estando proclamándolo a los cuatro vientos, sino en nuestro interior hay un gemir, hay un dolor que le estamos diciendo: Señor, en medio de las dificultades, nos presionan esas dificultades. Pero no nos dejamos presionar por ellos, no nos dejamos, dice ahí la palabra, aplastar por esas dificultades. Yo siempre digo, mi hermano, mi hermana, y tú me has escuchado en muchas ocasiones, que esas dificultades nos hacen más fuertes si las sabemos afrontar. Los débiles, los que no tienen, los que pierden su confianza, los que no conocen a Dios, quizás se desaniman y a lo mejor hasta se alejan de Dios. Pero aquellas personas que han tomado del vino nuevo, que han podido entender que tenemos un Dios poderoso que nos ayuda, no se dejan aplastar por las dificultades. Al contrario, las enfrentan con valor. No en nuestras propias fuerzas, sino en el poder de Dios. Y es lo que está diciendo. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. Lo único, mi hermano, mi hermana, que siempre recomiendo es que en medio de esas dificultades todos juntos podamos decirle: Señor, en tu nombre me levanto, Señor, y esta dificultad me va a hacer más fuerte, y tú me vas a proveer, tú me vas a sacar, voy a volverme a levantar, Señor, voy a volver a restaurar aún con mayor gloria lo que he perdido, lo que estoy enfrentando. Eso nos da fuerzas. No te dejes aplastar por las dificultades. Pero hay algo más que dice este versículo, dice: estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Toda esta situación que vivimos en tiempos como estos, sí, nos deja perplejos, nos deja a veces sin fuerzas y a veces sin una manera clara de cómo actuar, cómo ayudar, cómo movernos, cómo no dejarnos engañar, porque también en situaciones como estas hay muchos, llamamos aquí en Colombia, vivos, que se aprovechan de la desgracia de muchos para enriquecerse, para dañar o para desvirtuar todo lo que con un corazón sincero tratamos de ayudar o al menos de hacer. No caiga en la desesperación, porque es el poder de Dios que te sostiene. Tú sabes hasta dónde puedes aguantar una situación y dónde puedes decir: no me dejo llevar por esta situación, más bien voy a tratar de salir adelante en medio de todas las cosas. Algo más que dice el versículo 9 de aquí de 2 Corintios capítulo 4, dice: somos perseguidos, pero nunca abandonados con Dios. ¿Te das cuenta por qué Pablo en ese juicio que está enfrentando ahí en Roma, dice: todos me abandonaron? Hay momentos que nos da la impresión a nosotros que como que nadie ora por mí, nadie me acompaña, tanto esfuerzo que hago. Algunos dirán: tantos diezmos, cuántas ofrendas que yo doy. Como que sacamos, somos, y esto me conecta mucho con la oración de esas dos personas que subieron al templo de orar. El uno dice: Señor, yo diezmo, yo oro, yo, y el yo. Como diciéndole al Señor, y al último hace algo que no es permitido hacer, y se queda viendo a otro que estaba allá de rodillas, clamando, golpeándose el pecho, compungido por lo que había pasado en su vida, y dice: no soy como ese. Me parece que esas oraciones destruyen y no son aceptables delante de Dios, mientras el otro únicamente decía: sé propicio a mi pecador. Muchas veces nos sentimos perseguidos, como que en esa persecución el enemigo como que se enseñore de nosotros. Pero algo que dice el apóstol en esta precioso pasaje es que dice: nunca abandonados por Dios. Si hago una comparación con el texto que leí inicialmente, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 16 y 17, dice: la primera vez que fui ante el juez, nadie me acompañó. Y yo me pongo a pensar, un ministerio el de Pablo, ¿a cuánta gente le habló? ¿Cuántos viajes misioneros hizo él? ¿Cuántas personas él bendijo con la palabra, inclusive con sus esfuerzos? Y en el momento más importante de su vida, nadie estaba con él. Uno dice: qué injusticia. Pero los planes de Dios son perfectos.
Y él expresa, todos me abandonaron. Pero ¿sabe qué es lo más lindo que veo en esta expresión que nos está diciendo el apóstol Pablo, el testimonio que nos está dando? Él dice, no se lo tomen en cuenta. ¿Sabe qué fue la misma oración que hizo el Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz del Calvario? Donde expresó en una de sus expresiones tan conocidas que él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Está muy de la mano esta expresión que dice el apóstol. Hoy el mismo Esteban, cuando estaba ahí en el libro de los Hechos, cuando estaba siendo apedreado por predicar a Jesús, también en pleno momento de juicio que le estaban haciendo, un juicio injusto, voy a decirlo así, él dice, Padre, perdónalos, porque no comprenden lo que están haciendo. No les tengas en cuenta, Señor, lo que están haciendo. Esto dice Pablo. ¿Cuál es la actitud que normalmente nosotros tenemos? Tal vez comenzamos a hablar una palabra de juicio, dice Señor, qué ingratos. Y permitimos que en todas estas situaciones donde únicamente estamos con Dios, comenzamos a proferir palabra con las personas que quizás necesitáramos que estuvieran a nuestro lado, pero no están. Pero ¿sabe qué es lo interesante, mi hermano? El poder comprender el obrar de Dios. Quizás muchos nos hemos quejado, nos hemos herido contra personas, contra ministerios, qué sé yo, porque no han estado en el momento preciso con nosotros. Pero a veces también es propósito de Dios para que en medio de esa soledad, igual que lo que está diciendo Pablo, nadie me acompañó, pero qué bueno, lo que expresa seguidamente dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Algo que nunca nos va a faltar en la compañía del Señor. Y siempre en esos momentos críticos, mi hermano, mi hermana, tenemos que tener en cuenta las promesas de Dios. Y la promesa más maravillosa que yo siempre tomo y le digo, así es, Señor, y le hablo a mi alma y le digo a mi alma, no te olvides que Dios está de nuestra parte. Esto no se trata de sentir, sino de tomar fuerzas en medio de las debilidades. Porque Pablo dice, pero el Señor estuvo a mi lado. El Señor no me falló. Y la promesa de Dios para recordarte, mi hermano, mi hermana, es que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En esa verdad nos tenemos que apoyar. Esa palabra debe ser una realidad dentro de ti. Sí, gloria a Dios. Gracias al Señor por las personas que pueden estar en esos momentos de dificultad. Pero aún mayor gracias a Dios porque aunque esas personas no estén a nuestro lado, Dios nunca nos va a desamparar. Y así como dice, y hago una comparación entre los dos textos de 2 Timoteo capítulo 4, versículo 16, juntamente con lo que está expresando en 2 Corintios 4, 8, donde el apóstol está diciendo, inclusive el versículo 9, donde dice, somos perseguidos pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, inclusive, dice en la parte final de este texto precioso, pero no destruidos. El que nos sostiene es Dios. El que nos da fuerza es Él. El que nos ayuda en medio de las dificultades es justamente Dios. Pero en medio de todo esto, mi hermano o mi hermana, lo más importante es que guarde tu corazón. Fácilmente el apóstol hubiera terminado herido y buscando culpable, diciendo que ingrato es a todos los que hablé, a todos los que ayudé. Pero él dice en medio de todo, aunque muchos me abandonaron, Señor, yo no quiero hablar juicio contra ellos, Señor. Eso guarda el corazón. Con razón el proverbio dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En medio de los problemas, mi hermano, mi hermana, si no hay alguien contigo, tiene la mejor compañía que Dios. Y si Dios coloca a alguien a nuestro lado, bendigámoslo también. Y si nos fallan, nuestra oración debe ser, Señor, no les tomes en cuenta la ingratitud que tiene. Pero también es interesante porque Pablo, en medio de ese problema, se dio cuenta de una gran oportunidad que tenía. Y él dice, pero el Señor estuvo conmigo y me dio fuerzas. ¿Para qué? A fin de que pudiera predicar la buena noticia en toda su plenitud. ¿Sabe qué es lo interesante en medio de las pruebas y dificultades que pasamos? Que las personas que se han dado cuenta que pasamos en medio de ellas, pueden dar testimonio de decirles, el que estuvo a mi lado, aunque muchos no lo vieron, aunque muchos se dieron cuenta, fue la misma presencia de Dios dándonos fuerzas y ayudándonos. En medio de las crisis, en medio de las necesidades, en medio de la angustia, en medio de la soledad, siempre va a estar el Señor. Y nos damos cuenta que al pasar por esos momentos,
Van a haber muchas maneras de testificar la gracia, el poder, la gloria de Dios en nuestras vidas. Y decirle a aquellos que no han confiado en el Señor, Dios es fiel, Dios es maravilloso. Y su poder y su voluntad se cumplirán siempre en medio de nuestra vida. Porque al fin y al cabo, como dice la palabra, pertenecemos a Él. Sí, muchas veces estamos derribados, pero no estamos destruidos. Dios con su poder nos levantará, nos dirigirá y nos dará nuevas fuerzas para seguir adelante. Hay una pregunta que yo me hago al leer al menos estos textos, y es, ¿cómo logró Pablo revertir una situación tan adversa? Que nos sirve a nosotros, a ti y a mí, mi hermano, mi hermana, para permanecer firmes. Cuando él declara que el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Mi hermano, mi hermana, es el secreto para esa respuesta que hay dentro del corazón de él. No perdió su conexión con el Señor en medio de las pruebas y dificultades. Como dije antes, he visto personas que se desaniman al ver todo lo que pasa y situaciones como las que estamos viendo aquí en algún sector de Colombia, se desaniman. Otros ven la gloria de Dios, otros ven la bendición de Dios, otros ven la mano de Dios cumpliendo propósitos específicos. Y sobre todo con la plena confianza que en medio de las ruinas Dios nos volverá a levantar. En medio de las dificultades Él estará a nuestro lado. No perder la confianza en el Señor. Si tomamos conciencia de que Él siempre está a nuestro lado, podemos salir airosos de cualquier agresión o cualquier situación que venga contra nosotros. ¿Qué te oramos, mi hermano? Y le decimos, Padre, yo quiero agradecerte por tus bondades y tus misericordias. Qué bueno es poder depositar nuestra confianza en ti y saber que no nos abandona aún en los momentos más difíciles, Padre. Danos sabiduría en esta palabra, Padre. Si hemos pasado por momentos de crisis, Señor, ayúdanos a fortalecernos en ti. Pero también ayúdanos a acompañar a aquellas personas que están pasando por esos momentos tan difíciles, Padre. Nuestra oración siempre sea a ti, Padre. Nuestra compasión, Señor, con aquel pueblo que está sufriendo, Padre. Hasta ver tu salvación, tu gloria, tu bondad y tu misericordia, Padre. Qué bueno eres tú. Qué bueno es saber que podemos depositar nuestra confianza en ti. Qué bueno es afirmar, Señor, que tú nunca nos desampararás. Siempre estarás ahí para levantarnos, Señor, para ayudarnos y para aprender más y más de ti, Padre. Yo te bendigo, Señor, y proclamo tu nombre, Señor, sobre cada vida. Enséñanos cada día, Señor, y ayúdanos, Señor, a levantarnos de cualquier situación que estemos pasando. Yo te alabo y te bendigo, mi Dios, mi Rey, y bendigo a tu pueblo con la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la unción del Espíritu Santo. Amén, Señor. Gracias y paz para ti, mi hermano, mi hermana. Delante Dios no te desampara. Él mostrará su gloria a tu favor. Le habló su pastor Irlán de los Alvira, la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.